Buenas noches, doctor. Alumnia, Juan Hernández del periódico Basta, del Grupo Cantón. En sí, nada más voy a hacer una pregunta. Ahorita, ante esta inminente oleada de turistas que van a salir en Semana Santa, ¿cómo han checado los protocolos en el caso de las aerolíneas y de las centrales de autobuses? Porque, bueno, casi por lo general, cuando fue el desarrollo de la pandemia, pues veíamos las fotos en redes sociales de los autobuses, o en este caso de los vuelos, en donde pues prácticamente quienes hemos viajado en avión o en el autobús, pues ahí no existe la sana distancia ni el 1.5 metros. Ahí cómo trabajaron precisamente con estos dos medios de transporte, precisamente de cara a lo que es evitar esta propagación de contagios. Sobre todo poniéndole un ejemplo muy claro, para viajar a Querétaro solamente son 3 horas de camino, ¿no? Entonces realmente ahí están en un espacio corto, todas las cuestiones que ahí no debemos de tomar precisamente para guardar la sana distancia. ¿Cómo se trabajó en esa área? Claro, con mucho gusto. De hecho, los protocolos, inician, nos vamos un paso atrás, desde el momento en que una persona toma la decisión de realizar un viaje. Y entonces, desde ese momento, obviamente la recomendación es, si va a realizar un viaje, ya sea por la vía terrestre o ya sea por la vía aérea, o inclusive por ahí si toca la vía marítima en algún aspecto, pues tome una decisión informada, ¿verdad? Y sea consciente de que está tomando una decisión que puede implicar un riesgo, dado que va a movilizarse en el espacio público y de seguro obviamente va a estar en espacios en donde puede potencialmente encontrar una persona contagiada de la enfermedad que a su vez la pueda contagiar a usted. Entonces, si una vez que usted ya analizó esta situación y toma la decisión porque tiene la necesidad, hemos dicho actividades esenciales que deben de realizarse o no se pueden dejar de realizar, y si finalmente en base a ese criterio de esencialidad usted toma la decisión de viajar, pues igualmente hay recomendaciones que podemos poner en práctica para hacer que ese viaje sea lo más seguro posible. Y aquí también intervienen dos, componentes. Las empresas que obviamente ofrecen los servicios de transportación, pero también las acciones que nosotros como personas podemos realizar, debemos realizar, y que además son también en respuesta o atendiendo a las instrucciones que las empresas transportistas llevan a cabo. Hay toda una serie de lineamientos y manuales que se han trabajado obviamente en el grupo técnico, sobre todo con la intervención de la Dirección General de Promoción de la Salud, que dirige el doctor Ricardo Cortés Alcalá, que están dirigidas a orientar tanto a las empresas como a las personas de cuáles son estas actividades que pueden poner en práctica para disminuir el riesgo de contagio. El transporte aéreo y el transporte terrestre definitivamente son diferentes, y esto es por los instrumentos que utilizan o las herramientas, o en este caso los equipos que utilizan para llevar a cabo la transportación. En el caso de la vía aérea, en este momento se cuentan ya con varios estudios que la transmisión en los vuelos, es decir, al interior de los aviones, es poca, y el riesgo es mínimo en relación inclusive a otras actividades. Y esto es porque la gran mayoría de los aviones implementan no solamente toda una logística y toda una serie de protocolos que inician desde el abordaje, se mantienen durante el vuelo y están presentes a la llegada y el desembarque de los pasajeros, que tienen que ver obviamente con el uso del cubrebocas, la aplicación del alcohol gel en las manos, los filtros sanitarios que se colocan a la entrada de prácticamente todos los aeropuertos en el país, los cuestionarios que se tienen que llenar, ya sea en papel o de manera digital, para poder contribuir a estos filtros sanitarios a identificar la posibilidad de casos sospechosos, pero también de los medios que utilizan físicos internos al interior de los aviones para efectos de la circulación y el filtrado del aire que se tiene. Recordemos que los aviones mantienen una cabina que debe de estar sellada para efectos de mantener el oxígeno durante el vuelo, pero entonces esto permite mantener un filtrado constante del aire, que cuando una persona tosiera, estornudara sin tener el cubreboca,
hay una buena posibilidad que esas gotas que se expulsan sean rápidamente captadas por la circulación del aire hacia la parte inferior, sean filtradas y cuando el aire regrese ya no contenga, porque inclusive utilizan este tipo de filtros HEPA que son los que favorecen. Pero obviamente nosotros tenemos que contribuir, tenemos que acatar las recomendaciones, las instrucciones de los sobrecargos, de los asistentes al inicio y al final del vuelo, que nos permitan siempre mantener la sana distancia. Toda una serie de protocolos que hay que ponerlos en práctica. Obviamente, y como sucede inclusive, lo hemos dicho en otros marcos, el riesgo nunca va a ser cero. Es decir, nunca vamos a poder decir aquí no hay absolutamente ningún tipo de riesgo o el riesgo está completamente controlado. Eso no es posible. Pero lo que sí es posible es disminuir ese riesgo. Y si podemos hacerlo a través de la implementación de las instrucciones, pues debemos hacerlo. Pero recordemos que la mejor forma de evitar el riesgo que está implícito en viajar, pues es no viajar, ¿no? Es un momento de tomar la decisión de mejor no voy, no viajo, porque identifico que esta actividad no es esencial, no es una urgencia y puedo postergarla, obviamente, para más adelante. La información del semáforo de riesgo es importante. Esta semana toca actualización del semáforo de riesgo. Por lo tanto, saber que una entidad está con un nivel de riesgo obviamente bajo en verde o en amarillo, que otra entidad pudiera estar en un riesgo más alto como un color naranja, rojos actualmente no tenemos, pues obviamente eso también contribuye a mi análisis de riesgo personal, familiar y de tomar en su momento decisiones de trasladarme o no a una entidad o moverme en lugares concurridos como los pueden ser los aeropuertos, las centrales de autobuses. La recomendación: acatemos las instrucciones, pongamos de nuestra mejor parte para poder llevar a cabo las actividades del uso adecuado del cubrebocas, el lavado constante de manos y mantener en la medida de lo posible siempre la sana distancia, y es la manera como vamos a poder todos seguir contribuyendo a que la curva epidémica pues se mantenga disminuyendo. Sí, muy bien. Por favor. Buenas noches, Oscar Sosa de Enrate Digital. Mi pregunta es respecto igual al turismo, tiene que ver con la coordinación que tiene el gobierno federal con autoridades, entidades y autoridades locales. ¿Cómo en ese sentido se han pedido asesorías en los principales destinos turísticos para evitar una tercera ola de contagio? Y la siguiente pregunta será también referente a las personas que salen al exterior durante este periodo también vacacional, referente a los laboratorios de análisis clínicos. Si hay una verificación para que haya una asertividad, para que no haya una persona salir del país y hay un problema también diplomático de esa manera por alguna prueba que a lo mejor no tenga ese índice de asertividad que el otro país requiere para poder asistir o poder entrar de esa forma. Gracias. Claro, con mucho gusto. Para empezar, la coordinación que se mantiene entre las dependencias federales de estos temas es constante. La Secretaría de Turismo, a través de su secretario, el secretario Torruco, mantiene una comunicación constante y permanente con las autoridades de salud. Muchos de los lineamientos que se han creado en el marco de turismo, de los servicios hoteleros, de todas las actividades restauranteras, de todo lo que tiene que ver obviamente con la actividad turística, han sido consensuadas con la Secretaría de Salud y ellos siempre están comunicándose cada vez que van a emitir un comunicado, cada vez que tienen reuniones con las cámaras, con los grupos obviamente que promueven el turismo en el país, invitan a la Secretaría de Salud. Personalmente nos ha tocado participar de muchas de estas reuniones. Entonces en el marco de coordinación es permanente, es continua y muy activa, y muchos inclusive de estos lineamientos conjuntos también los pueden ustedes encontrar en las páginas de coronavirus. Obviamente aquí lo importante es, o a resaltar, es que los lineamientos se apliquen, ¿no? Si en un momento se definen cierta cantidad de aforos, si en un momento se define cómo es que debe de llevarse a cabo la atención en centros turísticos, en restaurantes, en playas o en todo aquello que en su momento participe en el evento, y bajo qué circunstancias se pueden o no realizar, y esto parte desde el mismo semáforo de riesgo, en donde si estoy en rojo o en naranja, definitivamente estas actividades están muy limitadas y las recomendaciones es que muchas de ellas no se lleven a cabo, y solo cuando estoy en amarillo
amarillo o en verde, algunas de ellas pueden realizar también ciertas actividades y bajo ciertas condiciones. Pero entonces ahí entra precisamente la autoridad sanitaria estatal, porque son las 32 entidades federativas, que son autoridades sanitarias también, las que en coordinación con estos mismos sectores en la localidad, pero muy importante también una coordinación que debe de haber con los municipios, que obviamente son los que están directamente en relación con todas estas actividades, sobre todo cuando se tratan de zonas costeras y de actividades que tienen que ver con playa, pues toda la aplicación de estos lineamientos debe de estar, uno, muy bien identificado y ser del conocimiento de las autoridades para que ellas, a través de la implementación de las mismas, puedan entonces realmente contribuir, ¿no? Las revisiones que pueden realizar a los establecimientos, las recomendaciones que pueden emitir, los avisos publicitarios, la comunicación social y de riesgos que pueden tener con la población, la difusión de toda esta información, sobre todo en los medios locales, sobre todo en las áreas turísticas, pues obviamente es lo que puede contribuir a que esto se lleve a cabo. Y la responsabilidad también de los dueños de empresas o establecimientos que operan este tipo de servicios turísticos, de, al conocer estas recomendaciones, también implementarlas. Para efectos obviamente de la población general y de lo que pudiera suceder en las siguientes 2 semanas, están justo identificadas y resumidas en el decálogo de las 10 recomendaciones que estamos emitiendo, ¿no? Y aquí lo importante es el llamado a ponerlas en práctica. Programémonos para poder poner en práctica y acatar estas recomendaciones. En el tema del control de viajeros, o específicamente en función de la pregunta de si es necesario realizar algún tipo de prueba de laboratorio o que las personas se vayan a hacer pruebas de PCR o de antígeno para saber, realmente no es una recomendación. Recordemos mejor que la recomendación inicia obviamente desde que decimos no llevemos a cabo actividades fuera del hogar, que las actividades que realicemos fuera del hogar sean solamente actividades esenciales. Recordemos que la recomendación de México, y es la política que hemos implementado desde un inicio de la epidemia, es que las pruebas deben de estar reservadas para las personas que presentan signos y síntomas de la enfermedad, porque la prueba precisamente su objetivo es identificar y confirmar que la afectación que estoy teniendo, es decir, esa tos, esa fiebre, ese malestar general, ese dolor de cuerpo, ese dolor de pecho, etcétera, está siendo producido seguro por el virus SARS-CoV-2 y lo que tengo es COVID-19. Ese es el objetivo de la prueba. Pero si yo me encuentro asintomático, entonces realmente no hay una razón, al menos no técnicamente válida, para yo hacerme una prueba. Lo mismo aplicaría para el hecho de decir, yo quiero irme de viaje, me voy a hacer una prueba para pues irme de viaje como que con un poco más de percepción de seguridad. Eso es precisamente lo que se quiere evitar, la falsa percepción de seguridad que una persona asintomática desarrolla cuando se toma una prueba y esta le sale negativa. Porque la prueba negativa lo único que nos está diciendo, dado que la persona está asintomática, es que en el momento en que le tomaron la muestra no tenía virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Pero eso no quiere decir que al día siguiente o 2 días después o 3 días después esa persona se contagie y pueda ser un caso. Tampoco descarta de que en el momento en que le tomaron la muestra, esa persona estaba apenas iniciando su periodo de incubación porque se había contagiado 1, 2, 3 días antes y por lo tanto la prueba todavía no tenía la capacidad de detectar el virus y le da un resultado negativo cuando al día siguiente esa persona ya empieza a desarrollar signos y síntomas. 2. La política también nacional nunca ha implementado la solicitud o requisito de mostrar un resultado negativo de una prueba de laboratorio para un viajero internacional. No la solicita para las personas que llegan al país, menos la solicita para las personas que salen fuera del país. Obviamente hay países en este momento que sí han implementado este tipo de estrategias y pues obviamente las personas que decidan viajar al extranjero
porque a nivel nacional o dentro del territorio mexicano no es necesario, pero si deciden viajar al extranjero, nuevamente es un análisis personal, familiar, de si estoy realizando ese viaje al extranjero, lo estoy haciendo porque es una necesidad, porque es algo esencial, lo tengo que hacer, entonces me tengo que informar para que si ese país requiere de una prueba de laboratorio, pues pueda hacérmela con el tiempo necesario y suficiente para tener todo listo para el viaje. Ojalá siempre sea la mejor decisión de realizar un viaje cuando este es esencial, cuando este realmente representa una urgencia, ¿no? Pero recordemos, lo mejor siempre es tratar de mandar este tipo de actividades para después, para más adelante, y tratar mejor de atender las recomendaciones que se están emitiendo. Sí, muy bien. Pasamos de este lado. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Daniel Blancas, de Crónica. Buenas noches. Mire, le he estado dando seguimiento a el caso de las vacunas supuestamente falsas que fueron decomisadas en Campeche. Recibí una denuncia de un trabajador que refiere que fue vacunado con las vacunas o con vacunas muy similares a las que fueron decomisadas en el aeropuerto de Campeche. La pregunta es, ¿hay alguna restricción para las empresas, para los consorcios, para que puedan importar vacunas al país? ¿Qué requisitos deben cumplir y si estos están fuera del ámbito de competencia o qué responsabilidad tiene también la Secretaría de Salud para darle seguimiento a este tipo de importaciones? Claro, con mucho gusto. Creo que esta pregunta nos permite abordar varios temas relacionados. Empiezo con el primero de ellos, que creo es el más relevante, que es precisamente hacer el llamado a la población a que recuerde que en este momento la única vacuna que está disponible de manera segura y que por lo tanto su eficacia está garantizada al momento de su aplicación es la vacuna que ha adquirido el Gobierno de México y que está poniendo a disposición de la población, de adultos mayores y trabajadores de la salud a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, que es la que día con día actualizamos actualmente. Ese es un primer punto y es importante que la población lo reconozca porque ellos tienen una participación especial. Es decir, no podemos en este momento dejarnos engañar ante la oferta de una supuesta vacuna que se consiguió a través de un medio privado o que es una oportunidad que por ahí apareció, porque de seguro 100% eso va a ser mentira, va a ser falso y además va a poner en riesgo la salud de la persona. Si no es a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, en los puntos de vacunación obviamente oficialmente identificados y de las vacunas que hasta el momento han llegado al país, no demandemos ni permitamos que alguien nos coloque una vacuna diferente a este punto. Vamos ahora al otro tema, el tema regulatorio. Precisamente la Secretaría de Salud tiene esta competencia de en su momento regular la aprobación y el uso e inclusive lleva a cabo la aplicación misma de las vacunas. En este momento lo está haciendo a través de esta Estrategia Nacional de Correcaminos en todo el país, pero no olvidemos que es una estrategia que sigue siendo coordinada de manera centralizada por la Secretaría de Salud. El área específica, digamos que dentro de la Secretaría de Salud, obviamente tiene atribuciones y competencias para llevar a cabo las revisiones correspondientes, la identificación, inclusive evaluar la calidad y la seguridad de la vacuna, como sabemos todos es COFEPRIS. Y entonces, por lo tanto, es una actividad que está desarrollando, que ha estado desarrollando desde el año pasado y para lo cual cuenta obviamente con personal técnico y con las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. Por eso, los 5 tipos de vacunas que, por ejemplo, presentamos ya a partir de ayer, 5, antes eran todavía 4, son precisamente las que han pasado estos controles de calidad que la COFEPRIS en su momento ha implementado. ¿Qué pasa cuando se da este caso de que surgen de repente o se da la presencia de vacunas que obviamente son falsas? ¿Y por qué decimos que son falsas? Hay 2 elementos que confirman que esas vacunas en específico fueron falsas. Uno, primeramente la declaratoria oficial que hizo la misma
el mismo órgano oficial en Rusia de la vacuna Sputnik 5 para efectos de identificaron ellos inclusive cuáles eran los elementos a través de los cuales se podía claramente ver que no era su vacuna y que era una vacuna falsificada. Ese fue el primer elemento. Pero además, obviamente, también la COFEPRIS fue invitada para participar de las revisiones y ellos a través de esta revisión directa pudieron también verificar que la vacuna era falsa y a su vez también se hizo la revisión de que los números apócrifos o los números que le habían colocado a esta vacuna falsa y las características que tenía esta vacuna no pertenecían a ninguno de los lotes que hasta el momento han ingresado, se han importado, comprado, adquirido por el país y que la COFEPRIS ha revisado. La COFEPRIS en este momento está participando de manera activa, y esto es a solicitud de los Ministerios Públicos y la Fiscalía General de la República, ha sido requerida su intervención, obviamente por su aporte técnico en el tema, para trabajar de manera conjunta en la investigación que se está llevando a cabo en torno a este evento que ha sido denunciado o a este evento que obviamente todos han tenido ya de él conocimiento en redes. Obviamente lo que específicamente está realizando tanto la COFEPRIS como las competencias o las áreas judiciales, pues se encuentran todavía en este momento en proceso. Recordemos que toda investigación judicial además debe de tener un espacio para llevar a cabo sus actividades y en su momento cuando ellos tengan resultados o en su momento cuando tengan integrados los expedientes correspondientes y si corresponde al debido proceso que deben de seguir, pues obviamente podrán dar a conocer ciertos elementos informativos, ¿no? La COFEPRIS en este momento tiene la certeza al 100% de que esas vacunas eran falsas o son falsas? Es correcto, tiene la certeza porque ellos tuvieron la oportunidad de revisar las vacunas incautadas, todas las vacunas incautadas, ellos pudieron revisarlas y comprobar esto que ya de alguna manera el fabricante estaba demostrando. Y la COFEPRIS es muy puntual a decir, estas frascos, estas dosis incautadas, no pertenecen a ninguno de los lotes o de las vacunas que en su momento pasaron por las revisiones tanto de ingreso al país como los controles de calidad y no pertenecen a ninguno de los lotes que se distribuyeron a ninguna de las 32 entidades federativas o específicamente a las entidades en donde se haya enviado la vacuna Sputnik 5. No pertenecen a ninguno de los lotes importados por el gobierno mexicano, pero ¿cabe la posibilidad de que haya sido importada por un privado? Bueno, la importación por un privado sería un tema diferente en el sentido de que para efectos del país, recordemos que hasta el momento todavía no hay ninguna empresa privada que lo esté realizando de manera oficial, legítima y con una autorización. Se preguntaba, o la pregunta al principio era si había una restricción por parte del gobierno mexicano. Ya hace algunas semanas, prácticamente más de un mes, es un tema que se dejó muy en claro que una empresa privada, obviamente oficialmente identificada, o una entidad federativa podía adquirir vacunas para ayudar, para contribuir a la estrategia nacional de vacunación. Sin embargo, como ustedes también han oído, estos intentos de empresas privadas o de entidades federativas lamentablemente no pudieron continuar, no porque hubiera restricciones en el país, inclusive ya hay están publicadas la manera como las entidades o las empresas privadas pueden llevar a cabo sus trámites para poder ofrecer la vacuna. El problema es de proveeduría. El problema es que a nivel internacional no existe todavía la capacidad de poder proveer las cantidades de vacunas que se están requiriendo. Hay un problema en este momento de surtir a los países que tienen obviamente contratos preestablecidos desde el año pasado, entonces la posibilidad de surtir a empresas privadas todavía es mucho menor. Cualquier vacuna que esté en este momento en el país que no forme parte de la Estrategia Nacional de Vacunación y que no haya pasado por las revisiones aduanales correspondientes y por las revisiones de seguridad y técnicas de la COFEPRIS, se debe de considerar como una vacuna falsa o como una vacuna que ingresó ilegalmente al país y que obviamente nadie puede garantizar ni la seguridad ni la eficacia de esa vacuna. Por eso el llamado que hacíamos a la población.
Si ya la COFEPRIS terminó este análisis, como usted lo refiere, doctor, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Cuáles son los elementos y las evidencias que tiene COFEPRIS para determinar que son falsas? ¿Qué líquido contenían? ¿Qué era la sustancia que contenían estas vacunas? Justo de lo que estaba comentando, en este momento todavía están realizándose muchas ya de las investigaciones o análisis específicos, pero además estos forman parte de la investigación. Obviamente preguntaremos con la COFEPRIS, o la misma COFEPRIS en su momento estará informando en la medida que ellos mismos puedan liberar o dar a conocer información que no ponga en riesgo o no comprometa la investigación judicial que se está llevando a cabo. Recordemos que hay una investigación al respecto y que cualquier elemento que pudiera hacerse del conocimiento público, que pudiera poner en riesgo o vulnere el procedimiento del debido proceso, pues puede afectar obviamente en su momento los objetivos y los resultados de la investigación. Pero de seguro, en la medida que COFEPRIS esté en posibilidades de comentarlo, de seguro lo harán a través de este espacio o de los mismos pulsos de la salud de los martes. Entonces vamos a estar atentos a cómo continúa esta investigación. Finalmente, doctor, dentro de su ámbito de acción, dentro del terreno de la Secretaría de Salud, ¿se puede sancionar a una empresa que use vacunas falsas o con sustancias que no están corroboradas su utilidad, placebos, etcétera, o lo que sea, y que se las esté aplicando a sus trabajadores? La COFEPRIS obviamente tiene atribuciones entre las que destacan la protección de la salud. De hecho, ese es uno obviamente de sus marcos de actuación y de sus objetivos principales. Y hay toda una regulación para cuando se identifica que alguna persona física, moral o alguna, obviamente bajo otro esquema, haya puesto en riesgo la salud de la población o inclusive la haya afectado, de seguro hay toda una legislación que la COFEPRIS puede aplicar y sancionar, ¿no? Sanciones obviamente que van desde lo que todos conocemos como son cierres, clausuras, pero que pueden también escalar hacia lo que son multas en un momento determinado o inclusive denuncias si el delito está en un marco penal y hay algo que obviamente denunciar. En este momento la investigación se está realizando. Obviamente está participando activamente la COFEPRIS, pero esto no lo sabremos, no sabemos si se llegará a estas acciones hasta que termine la investigación y en todo caso la autoridad judicial sea la que defina y en su momento ejecute las acciones. Gracias. Por favor. Gracias, buenas noches. Sobre este tema de las falsas vacunas en Campeche, quiero saber si la COFEPRIS supo o sabe cómo ingresaron al país estas vacunas, cuándo van a tener ya una determinación de qué contienen. La incautación fue la semana pasada, entonces para saber qué se aplicó, porque se aplicaron más de 1,000 vacunas de estas falsas vacunas, y también quería saber qué medidas de sanción va a haber para las empresas, la maquiladora que las aplicó, los establecimientos y consultorios donde se sabe que se aplicaron estas vacunas. Por favor. Ok, podríamos un poco retomar los comentarios previos para efecto de las sanciones, pues obviamente estas podrían ser impuestas solamente hasta que se tuviera el resultado final de la investigación y si obviamente adjudicar algún tipo de responsabilidad a alguna persona física o a alguna persona moral. Entonces, en este momento es algo que todavía no lo sabemos. En relación a si la COFEPRIS tiene el conocimiento de que estas vacunas son producto, digamos, de contrabando o de ingreso ilegal al país, bueno, la COFEPRIS está participando de la investigación. Obviamente eso es lo que también se está en este momento investigando por parte de la Fiscalía. De seguro es información que más adelante podremos conocer. Lo que sí obviamente realiza la COFEPRIS de manera rutinaria, cotidiana, porque es parte de su atribución, es sí obviamente llevar a cabo la investigación técnica, la revisión
adecuada de las vacunas que ingresan de manera legal al país, ¿no? La COFEPRIS siempre está presente en los momentos en que las vacunas arriban al país y posteriormente en las revisiones que tienen que hacer de todos estos elementos que hemos ampliamente comentado. Para efectos de qué contenían exactamente los frascos de esta vacuna, que hasta el momento obviamente toda la información indica que es falsa, también forma parte de las investigaciones. Entonces, de seguro estos elementos informativos los sabremos más adelante cuando se puedan dar a conocer. Gracias. No sé si ha habido casos previos o se ha dado esta situación sobre aplicación de vacunas falsas. Y quiero saber qué ha sucedido en esos casos. Al menos como este evento, obviamente en los que ha habido toda una identificación, sobre todo oportuna, ¿no?, para efectos de los agentes aduanales y de las autoridades que estuvieron involucradas en la detección y en el decomiso de estos frascos supuestamente de vacuna, pues es obviamente el primer evento que de manera oficial se conoce y que está bajo investigación. No tenemos un registro previo de algún evento similar. Y obviamente esto no es una actividad propia o exclusiva de la Secretaría de Salud ni de la COFEPRIS. Esto involucra obviamente toda una serie de otros marcos regulatorios y de vigilancia que están precisamente a cargo de las aduanas de México en los diferentes puntos de entrada, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, y cuando ellos identifican que lo incautado, lo revisado puede tener una repercusión a la salud de la población, pues obviamente dan la comunicación, hacen del conocimiento de la Secretaría de Salud del evento y piden la participación de la autoridad competente para contribuir a la investigación. Esperemos que más adelante podamos tener obviamente más elementos de información actualizados. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Son exactamente las 8 de la noche. Damos por concluida la conferencia sobre COVID-19 de esta noche y esperemos podernos ver el día de mañana. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.